El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Muy buenos días, estimados estudiantes de sexto año de educación básica. Hoy martes 15 de junio del 2021 vamos a dar inicio a nuestra clase de la asignatura de matemática, correspondiente al primer quimestre. El tema que abordaremos es ángulos. Bien, vamos a conceptualizar nuestro tema. Un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen. A este se lo denomina vértice. La unidad de medida de los ángulos es el grado. Como podemos ver en pantalla tenemos, ¿verdad?, un gráfico, ¿verdad?, dos semirrectas, una de color verde y la otra pues de color azul, que parten de un punto llamado origen o vértice, ¿verdad? La unidad de medida de los ángulos es el grado. La unidad de medida de los ángulos es el grado, ¿verdad? Muy bien. Para nombrar a un ángulo utilizamos el símbolo, seguido del nombre del vértice o de tres de sus puntos. Al vértice se lo menciona en segundo lugar. Bien, para recordar, el ángulo puede medirse con un graduador o transportador, como observamos en pantalla, ¿verdad? Este es el material para nosotros llegar a nuestro ejercicio que vamos a tener más adelante planteado, ¿verdad? Muy bien. Como tenemos en pantalla, ¿verdad?, tenemos una circunferencia con los grados que existen. Entonces, para entender un poco, planteémonos un ejercicio. Trazar un ángulo de 150. Vamos a trazar un ángulo de 150. Para ello, pues necesitamos nuestro material. En este caso es nuestro graduador. Entonces, nos centramos en nuestro concepto, ¿verdad?, que tenemos que ubicar dos semirrectas, ¿verdad? Una horizontal que parte del punto llamado origen o vértice. En este caso vamos a partir de aquí. Ya vamos a realizar una semirrecta horizontal y vamos a buscar en nuestro graduador, ¿verdad? Vamos a ubicar aquí de la siguiente manera nuestro punto llamado origen y vamos a buscar. Y como vemos, ¿verdad?, damos la vuelta buscando en nuestro graduador para marcar y realizar la siguiente línea, ¿verdad? En este caso, pues la semirrecta. Aquí tenemos el 150, ¿verdad? Como podemos ver, aquí si nosotros sacamos nuestro graduador, ¿verdad?, tenemos aquí, ¿verdad? Y vamos a tener dos semirrectas que parten de un punto llamado vértice o origen, ¿verdad? Y este va a ser nuestro ángulo. Este viene a ser nuestro ángulo, ¿verdad?, de 150 grados. Déjenme buscar el lápiz para sombrear el ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro vértice que parte y aquí tenemos según el graduador y este es nuestro ángulo de 150 grados, ¿verdad? Y cómo realizamos esto con nuestro graduador, ¿verdad? Muy bien, vamos a proyectar la siguiente lámina. Bien, el criterio más común para determinar distintas clases de ángulos
es clasificarlos según su medida. De esta forma, tenemos la clasificación más sencilla o clásica que los divide en ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos, ¿verdad? Muy bien, entonces nos dice que el ángulo agudo mide menos de 90 grados. Recordemos, el ángulo agudo mide menos de 90 grados, como tenemos aquí en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Tenemos un grado de 45, mide menos de 90 grados, ¿verdad? ¿Qué nos dice el ángulo recto? Mide 90 grados, ¿verdad? Es exacto, mide 90 grados, ¿verdad? Si nosotros ubicáramos nuestro grabador y verificáramos de aquí de nuestro origen que parte y comprobamos, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que mide 90 grados, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo el ángulo recto. ¿Qué nos dice el ángulo obtuso? Mide más de 90 grados, ¿verdad? Como tenemos aquí en el ejercicio planteado que tenemos un ángulo de 135 grados, ¿verdad? Aquí puede variar según el ejercicio que nos plantee, ¿verdad? Mide más de 90 grados el ángulo obtuso. Bien, pero no son solo ellos los ángulos que surgen de la clasificación por medida de amplitud. Existen casos especiales, como el ángulo llano, ¿verdad? Que tenemos aquí en pantalla, que mide 180 grados, ¿verdad? Es exacto también, mide 180 grados el ángulo llano. ¿Qué nos dice el ángulo completo? Mide 360 grados, como tenemos aquí en el ejemplo, ¿verdad? Es exacto, mide 360 grados el ángulo completo. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados, ¿verdad? Partimos de nuestro punto llamado vértice o origen, que mide más de 180 grados, ¿verdad? Muy bien, el ángulo convexo, ¿verdad? Mide menos de 180 grados, ¿verdad? Mide menos de 180 grados, como tenemos aquí en el ejemplo. Y el ángulo nulo mide 0 grados, 0 unidades, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro punto llamado vértices o origen, ¿verdad? Y tenemos 0 unidades. Muy bien. Los ángulos también pueden ser clasificados según la posición relativa entre dos o más de ellos. La primera distinción que haremos es entre el ángulo complementario y el ángulo suplementario. ¿Qué nos dice el ángulo complementario? Es aquello cuya suma es igual a 90 grados, ¿verdad? Recordemos, el ángulo complementario es aquello cuya suma es igual a 90 grados, ¿verdad? En este caso tenemos dos ejercicios planteados aquí en este ejemplo, ¿verdad? Es la suma de este ángulo, ¿verdad? Con la de acá del ángulo B, que nos va a dar una totalidad pues de 90 grados. Acá el ángulo suplementario es aquello cuya suma es igual a 180 grados, ¿verdad? Como podemos ver en pantalla tenemos de color celeste el ángulo, ¿verdad? Primer ángulo, y de otro color tenemos el color naranja, ¿verdad? Que es nuestro
segundo grado. Y eso pues nos va a dar una totalidad de 180 grados. Por ello pues lo vamos a llamar ángulo suplementario, ¿verdad? Muy bien, estudiantes. Entonces, para la siguiente clase, ustedes van a tener a la mano un graduador, ¿ya? Y no se olviden de pasar la clase de hoy y vamos a realizar un taller en nuestra sesión virtual. Por favor, recuerde que tiene 2 días de plazo para subir lo solicitado a la plataforma RunaChai. De antemano, pues muchas gracias por su tiempo prestado.